Real de 14, San Luis Potosí. Cuando se piensa en este lugar, la mente inmediatamente evoca la imagen de La Plata. Es la ciudad fantasma que la codicia construyó, una joya arquitectónica levantada en medio de la desolación. Durante décadas, Real de 14 fue catalogado como el símbolo máximo de la fortuna mexicana, la fuente inagotable que alimentó imperios. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente ignora. Todo lo que usted cree saber sobre Real de 14 es una mentira conveniente. El verdadero tesoro que la mina 98, Caracteres desenterró en 1889, no era metal precioso. No eran las vetas más ricas que jamás se habían visto. El verdadero hallazgo, el que causó que la mina fuera sellada y el pueblo abandonado por un terror que la historia no puede registrar, fue otra cosa. Fue la puerta a un pozo sin fondo. Cavaron buscando plata, es verdad, pero al final cavaron muy profundo y despertaron algo que solo se puede nombrar de una forma. Despertaron al diablo. Silencio. Eso es lo que queda en la boca del túnel. Pero a finales de 1888 no había silencio. Había un ruido metálico constante, la voz de un centenar de hombres rompiendo la roca, impulsados por una fiebre. La mina 98. Caracteres se había establecido como la más prometedora de toda la sierra. Se rumoreaba que la veta recién descubierta en el nivel 7 era tan pura que la plata brillaba incluso bajo la tenue luz de las lámparas de carburo. La ambición olía a pólvora y sudor. Los capataces no dormían. El dueño de la concesión, un hombre llamado Don Ezequiel, había prometido que este sería el año que los haría más ricos que los reyes de Europa. El pueblo entero vivía para el sonido de la detonación, para el carrusel de mulas cargadas que salían de la boca de la mina. Era el motor de la vida, una rutina brutal pero predecible. Lo que no sabían es que ese motor estaba a punto de griparse, que la veta de plata no era la única formación geológica que ellos estaban perforando. La tradición oral de los pocos nativos que quedaban en la sierra siempre habló de un lugar que era mejor no tocar, un corazón de piedra dormido. Pero ¿quién escucha a los ancianos cuando el brillo de la plata es tan cegador? En la noche del 3 de marzo de 1889, la rutina se hizo pedazos. El capataz mayor, un tipo duro llamado Ricardo Flores, que había pasado 30 años respirando el polvo de la mina, registró el incidente en su cuaderno. No fue un derrumbe normal. No fue el deslizamiento de una chimenea de ventilación. La explosión programada a las 2:15 de la mañana en el nivel 9, el más profundo hasta entonces, se sintió diferente. Era un estruendo sordo, como si la tierra misma hubiese tosido. Un sonido que venía de una profundidad que ni siquiera los geólogos habían cartografiado. Cuando el humo se disipó y los mineros entraron, la veta de plata había terminado abruptamente. Lo que encontraron al otro lado era una caverna. Sí, pero no una natural. Era una cavidad pulida, casi esférica, que parecía haber sido tallada a propósito en una roca de color negro azabache, lisa como el vidrio volcánico. Pero no era la forma lo que aterrorizó a los mineros, sino la temperatura. El aire que salía de esa abertura era helado, un frío seco que picaba en la garganta y que no correspondía al calor sofocante del interior de la mina. Y, en el centro de esa esfera, en el suelo de piedra, había una grieta. Era una línea fina, como una cicatriz, y de esa cicatriz subía un aliento que olía a sal, a metal oxidado y a algo indudablemente, terriblemente, vivo. El pánico inicial fue sofocado por la lógica de la minería. El gas. Debe ser gas atrapado. Una bolsa de metano, tal vez. Ricardo Flores, el capataz, era un hombre de hechos concretos, no de supersticiones. Ordenó un informe de ventilación y análisis de aire. Pero el pánico persistió en el personal subalterno. Los hombres que trabajaban en el nivel 9, en la boca de esa caverna negra, comenzaron a enfermar. No era la silicosis habitual,
ni la fiebre de las minas. Era algo que atacaba la mente. Se volvían lentos, perezosos, incapaces de recordar órdenes sencillas. Lo peor eran los susurros. Los mineros reportaban sonidos que resonaban a través de las paredes, no como el eco de sus propias herramientas, sino como una conversación, articulada, pero en un idioma que ninguno podía reconocer. Cuando el sacerdote del pueblo, Padre Agustín, fue llamado a bendecir la nueva veta, su reacción fue instantánea y contraria a cualquier lógica de ganancia. Se puso pálido, y su voz, habitualmente firme, se convirtió en un graznido. Exigió que la abertura se sellara de inmediato, argumentando que no era gas, sino una fisura en el alma de la tierra. Don Ezequiel, el dueño, se rió de él. ¿Sellar la mina más rica de México por un cura histérico? Imposible. La codicia se interpuso en el camino de la advertencia. El método que don Ezequiel eligió para refutar las supersticiones fue puramente capitalista. Contrató a ingenieros de Pachuca, trayendo consigo el nuevo método de análisis profundo, que en esencia era el uso de dinamita de precisión y termómetros de mercurio de alta sensibilidad. El objetivo era penetrar esa roca esférica y llegar a la veta de plata que, según los cálculos de Ezequiel, debía estar justo detrás. Flores, el capataz, sin embargo, tenía su propia técnica: la observación pura. Dejó de enfocarse en el brillo del mineral y comenzó a registrar las anomalías. Se dio cuenta de que, después de abrir la grieta, las lámparas de carburo de los mineros se apagaban con más frecuencia sin razón aparente, no por falta de oxígeno. El aceite de las poleas se secaba. Las mulas se negaban a acercarse al túnel, pateando y relinchando hasta que tenían que ser arrastradas por la fuerza bruta. Era una interferencia, una especie de campo de repulsión silencioso, y la evidencia más brutal se manifestaba en la sombra. Flores notó que las sombras que proyectaban los hombres al pasar por la cavidad negra parecían alargarse y moverse de forma independiente por un instante. Eran segundos, un parpadeo, pero ese movimiento indicaba una refracción de la luz que la física conocida no podía explicar. La verdad se reveló con la brutalidad de un martillazo. Don Ezequiel había forzado la perforación más allá de lo seguro. El 17 de mayo de 1889, después de usar una carga masiva de dinamita, la roca esférica cedió. No encontraron la veta de plata, encontraron el vacío. La caverna se extendía ahora como una catedral subterránea, inmensa, y el aire frío se precipitó por el túnel como una cascada invisible. En el centro de este nuevo espacio había algo que la geología no tiene nombre. Era un altar natural, pero sobre él, grabado, no tallado, en la piedra, había un símbolo. No era un glifo prehispánico, no era un texto cristiano. Era una geometría imposible, líneas que se doblaban sobre sí mismas, un patrón que, al mirarlo, causaba un dolor punzante detrás de los ojos. Pero lo peor no fue la visión. La primera revelación fue auditiva. Al romperse el sello, los susurros se hicieron audibles. No eran palabras, era una multitud. Cientos, miles de voces bajas, una cacofonía constante, como arena seca cayendo sobre metal. Y esa voz, esa resonancia profunda, entró en la mente de los mineros. Ricardo Flores registró en su diario la reacción de su equipo. Los hombres se tapaban las orejas, gritando, no por el volumen, sino porque lo que escuchaban no venía de afuera, venía de adentro. Para entender lo que estaba sucediendo en el nivel 9, hay que recurrir a una analogía simple: la resonancia. Piense en la caverna como una campana invertida, y la grieta como la herida abierta por donde el badajo golpea incesantemente. Los geólogos modernos, que estudiaron los pocos fragmentos de roca que quedaron antes de que la mina fuera completamente tapiada, postularon que esa cavidad negra actuaba como un amplificador psíquico. Las rocas sedimentarias normales filtran y amortiguan las vibraciones.
Esta roca, de composición desconocida, las potenciaba. Es como un detector de mentiras químico, pero amplificando la angustia. Lo que los mineros experimentaron no fue la voz del diablo en un sentido bíblico, sino el sonido puro del sufrimiento, el eco de todo lo que la tierra ha absorbido. La mina, al penetrar esa capa, no liberó gas, sino la presión acumulada de milenios de trauma y maldad. La gente se volvió loca porque no escuchaban una amenaza. Escuchaban su propia culpa magnificada, el miedo colectivo, la historia oculta de sangre de la propia tierra mexicana. El patrón en el altar no era un dibujo, era un diagrama para esta resonancia, una cerradura que don Ezequiel había volado con dinamita. La consecuencia fue inmediata y terminal. La mina 98 caracteres se convirtió en una zona de colapso nervioso masivo. En menos de 48 horas tras la apertura de la caverna, más de 50 hombres se negaron a bajar. Los que fueron forzados a ir, subieron transformados. No hablaban. Caminaban hacia la luz del sol con los ojos completamente abiertos y el terror grabado. Los más jóvenes empezaron a tener visiones, reportando formas que se movían en el límite de la visión periférica, entidades que se alimentaban del frío liberado por el pozo. Don Ezequiel intentó desesperadamente salvar su inversión. Mandó sacar la plata ya extraída, pero ni eso pudo. Los hombres que bajaban por las escaleras para recuperar el mineral sentían una aversión física al metal, como si la plata, el objeto de toda su codicia, ahora estuviera contaminada, repeliendo el toque humano. Esto cambia toda la narrativa histórica de Real de 14. No fue una crisis económica o una inundación lo que detuvo la producción de plata. Fue el pánico metafísico. Fue el conocimiento de que la fuente de la riqueza estaba inseparablemente ligada a una fuente de terror prehistórico. La plata se extrajo a un costo que superaba cualquier beneficio monetario. El costo de la cordura humana. Aquí es donde la historia de la mina se tuerce aún más, revelando un segundo misterio. El capataz Ricardo Flores, el hombre de hechos y registros, desapareció. Su diario, encontrado días después en la oficina de don Ezequiel, termina con una entrada garabateada que habla de un espejo subterráneo. Flores no creía en demonios, pero al final de su diario deja de escribir sobre ruidos y comienza a describir lo que él llama la duplicación. La entidad que liberaron no era solo auditiva, era mimética. Los mineros que quedaron cerca del pozo informaron que comenzaron a ver versiones distorsionadas de sí mismos, copias exactas, pero mudas y con los ojos negros, que se movían en los túneles adyacentes. Si el pozo era un amplificador de trauma, la duplicación era su manifestación física, usando la angustia y el miedo de los hombres para construir una forma en nuestro plano. ¿Se quedaron estas copias allí? ¿O salieron con el pánico, mezclándose con la población de Real de 14? La pregunta que surge de esta respuesta es aterradora. ¿La mina fue sellada a tiempo? ¿O lo que despertaron ya había ascendido? El pánico de los días siguientes, el abandono repentino de una ciudad de miles de personas, sugiere que el miedo no era solo por lo que estaba abajo. Piense en esto por un segundo. La mina 98. Caracteres no era un sitio aislado. Real de 14 se encuentra en el altiplano de San Luis Potosí, en la puerta del desierto de Wirikuta, un lugar sagrado conocido por sus rituales chamánicos y visiones alteradas. Si esa cavidad de roca negra era un punto focal, un nexo de energía, entonces su violación tuvo un efecto de onda en todo el ecosistema espiritual de la región. La superstición de los nativos que advertían sobre el corazón de piedra dormido cobra ahora un sentido geológico y esotérico. La apertura del pozo de la mina pudo haber desestabilizado no solo la cordura de los mineros, sino la delicada barrera entre mundos que mantenía la paz en esa tierra. La entidad que don Ezequiel desenterró no es una criatura local, es el residuo, el detritus psíquico de milenios de historia humana.
Esto transforma Real de 14 de un simple pueblo minero abandonado a una cicatriz, un punto caliente geográfico donde el velo es permanentemente delgado. La ciudad fantasma se mantiene en pie no como un monumento a la plata, sino como una advertencia. Es el tope que se puso de forma desesperada sobre una herida abierta en la tierra, la única forma que encontraron para contener lo que no podían nombrar ni comprender. El legado de la mina 98. Caracteres no se mide en onzas de plata, sino en el silencio que envuelve Real de 14. El miedo obligó a la élite minera y al gobierno de la época a enterrar la verdad, a inventar una historia de bancarrota y declive gradual. Lo que esto significa para el futuro es crucial. Los grandes sellos no duran para siempre. Los mineros y el padre Agustín utilizaron cemento, tierra y toneladas de hierro para sellar el pozo, intentando replicar el sello de roca negra que habían destruido. Pero la tecnología moderna avanza. Los sistemas de exploración sísmica profunda y los intereses mineros nunca mueren. En las últimas décadas ha habido múltiples intentos de reabrir minas en la zona, usando maquinaria capaz de penetrar mucho más de lo que don Ezequiel podía soñar. El conocimiento de lo que realmente sucedió en 1889 es la única defensa. Si volvemos a perforar el nivel 9, si se rompe el sello de nuevo, no solo liberaremos el miedo. Habremos aprendido que el subsuelo no es solo una reserva de recursos. Es una cárcel para cosas que no están muertas, sino esperando. El miedo no se disipa, se acumula. Y el futuro podría ser testigo del colapso total si la codicia gana de nuevo. Real de 14 es un pueblo que se construyó sobre un engaño, y hoy es un recordatorio de que la tierra no es inerte. La tierra tiene memoria, y esa memoria no es siempre geológica. A veces es oscura, profunda y consciente. El diablo que despertaron los mineros en 1889 no tiene cuernos ni cola. Es el pozo puro del trauma, el eco de la historia brutal de la humanidad, amplificado por la misma roca que buscaban convertir en moneda. Nos gusta pensar que el progreso, la ciencia o la fe nos protegen de la maldad fundamental. Pero la historia de la mina 98 caracteres nos enseña una lección más simple y mucho más aterradora. Hay límites que no debemos cruzar. Hay lugares en la tierra que son prisiones. Y si nuestra ambición nos obliga a cavar lo suficiente, sin importar la advertencia, siempre encontraremos algo terrible esperando al otro lado. La plata es valiosa, sí, pero la cordura, la paz y el silencio de las cosas selladas son infinitamente más preciadas. Ahora pregúntese, ¿qué haríamos si ese silencio se rompiera de nuevo? Investigue la historia de Real de 14. Mire la arquitectura abandonada. Y piense en el frío que subió del nivel 9. Comparta este documento si cree que hay historias que deben permanecer enterradas, pero cuyo conocimiento debe ser público.